Virtudes de la vida, ¿verdad? Un día de tantos, me acuerdo una vez en el colegio, me decía una profesora, usted debe ser una de dos, periodista o abogado, porque si no, lo que no es real lo pierde, ¿verdad? Y entonces, siempre me acuerdo de eso. Yo llego a la radio por esas cuestiones de la vida, estaba en Radio Santa Clara y estaba Olimber Quesada, que había tenía los noticieros y tenía micro noticieros con Benigno Quesada. Y ahí me invitan a participar y pasó eso, lo que dice Katia. Uno se enamora de la radio, es un amor a primera vista, ¿verdad? Y queda para siempre. Algunos lo catalogan como una droga positiva, ¿verdad? Una vez que uno lo prueba cuesta mucho y cada día es más allá esto. Me metí de lleno en la radio y luego por cuestiones de la vida pues fui cambiando Radio Santa Clara, luego un impasse, un problema personal, en aquel momento la pérdida de mi padre. Estaba por ahí en el centro de la ciudad, me encontré a Carlos Hernández, que dio goce de buena memoria, y me dijo que qué estaba haciendo, y le dije que nada, que estaba en esto, y me decía, y si quieres lo propongo y te vas conmigo. Y 2 días después estaba aquí en Radio San Carlos, en la voz del pueblo. Me tocó pasar con Carlos las épocas de los secuestros, los famosos secuestros de San Carlos, la mayoría de ellos. Posteriormente eventos tan importantes como las 3 avionetas en el volcán Arenal, y luego una gran cantidad de hechos e incluso situaciones que antes se daban mucho por la capacidad de la radio, pero bueno, más adelante lo vamos a hablar, la realización de maratónicas, ayudas y cosas de este tipo, ¿verdad? Entonces, bajo esas circunstancias es mi paso por la radio y llegué aquí a la emisora, a Radio San Carlos, y me tocó, gracias a Dios, trabajar con Carlos Hernández. Estuvimos por más de 12 años juntos. Muy interesante porque los noticieros son unas carreras, hay que estar en las horas de cierre de noticieros, sobre todo en radio, porque al final de cuentas la radio tiene una particularidad en relación a los otros medios, que es imaginación, ¿verdad? Hoy nos ven a través de las redes sociales, pero antes la gente se imaginaba y uno tenía que tratar de explicar lo mejor que pudiera algún hecho, alguna circunstancia, alguna situación para que el oyente pudiese entenderlo, ¿verdad? Entonces la radio es eso, esa imaginación, esa espontaneidad, también esa inmediatez, y eso lo hace un medio diferente a todos los demás, y además que es universal. Cualquiera tiene un radiocito por ahí y puede escuchar. Entonces ese paso por el noticiero de Radio San Carlos fue una parte fundamental. Ahí aprendí a hacer también muchas cosas, no solo noticias, sino deportes. Y Carlos era muy dado a no entregar sus programas. Carlos tenía un programa muy reconocido aquí en Radio San Carlos que se llamaba Los Domingos, un programa de opinión. Ahorita no recuerdo el nombre, se me fue, pero era generalmente de política, de opinión. Y un día de tantos me dijo, Otto, ¿por qué no hace el programa el domingo? Y hijo, para mí eso fue una gran oportunidad. Y bueno, además que había que levantarse temprano, había que estar aquí a las 7 de la mañana. Pero sin embargo fue una gran oportunidad que me diera eso. Otro día ya después me dijo que le hiciera las vacaciones en el periódico La Nación. Y luego por esas circunstancias de la vida y sobre todo por la profesión que teníamos ambos y el respeto de uno con otro, yo trabajaba en La Voz del Pueblo con Carlos. Carlos era el corresponsal de La Nación y yo era el corresponsal del periódico Al Día. Viajábamos siempre juntos y todo, pero hacíamos las notas con la objetividad de cada uno, ¿verdad? Y esas cuestiones. Y son temas muy interesantes. Y hablar de eso, muchas veces que he hablado con algunos colegas actuales, como Alan Jara, Edgar Chinchilla y otros, eran tiempos muy interesantes porque, por ejemplo, nosotros íbamos a cualquier lugar de esa región a realizar una cobertura. Y había que mandar los rollos fotográficos a La Nación. Ajá. Entonces nosotros teníamos que buscar salir al pueblo más cercano, donde llegara un autobús que fuera con rumbo a San José o venir hasta la parada de Ciudad Quesada. Echar el rollo de película en un sobre amarillo, dárselo al conductor, llamar a San José para decirle a qué horas llegaba el autobús para que lo fueran a esperar a la Coca-Cola. Y si no estaban a la hora indicada, el chofer del bus se lo llevaba. Ahí no terminaba la bonita tragedia de eso, ¿verdad? Sino que usted cuando llegaban lo llevaban a revelar, a veces no había tiempo para revelarlo y ya la impresión y mandarlo a las máquinas, el proceso.
y era describir vía telefónica la fotografía, que le decían, mira, hay una muchacha con pelo corto que anda en una camiseta así, o sea, bueno, esa es Julana tal, esa fue la que me dio la declaración, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces era muy, muy interesante ese proceso, no es como ahora que usted la foto la tomó, la hizo, la subió y la mandó, ¿verdad? Y qué decir también, había los teléfonos administrados. Llegaba usted y era la hora del noticiero y a correr, y tal vez había un filón de gente en el teléfono administrado y uno contando las horas, ¿verdad? Son parte de esas historias, bueno, más adelante vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero es que recuerda uno muchas de esas cosas que son parte de lo que se vive día a día dentro de los medios de comunicación, sobre todo la gente de noticias. Es un proceso muy sacrificado, pero apasionado, y a veces a uno se le olvida dormir y comer con tal de la adrenalina que hay por la cobertura de una noticia. Bueno, le mandamos un saludo a don Luis Ramón Carranza, ¿verdad? Que está conectado, saludos amigos, nos dice, y dice, me parece que fue ayer Otto, dice, esas historias, ¿verdad? Y es que qué interesante, porque bien lo dice Otto, la radio es imaginación. Cuando llevas cursos, eso es lo que te dicen, ¿verdad? Porque uno tiene que transmitir, es muy diferente a la televisión, que está la persona que se ve, en cambio, es como leer un cuento cuando uno está en unas aulas con los chiquillos, ¿verdad? Que se asustó y tienes que hacer aquella cara de asombro, así es la radio, por medio de la voz tienes que expresar todas esas manifestaciones de las emociones. Y transmitir, ¿verdad? Transmitir toda esa información para que llegue también de la forma más clara y lograr eso, ¿verdad? Concretar que esa imaginación se palpe en la mente de una persona. Y sobre eso, bueno, aprovecho para saludar a Ramón, que en esos mismos días también, Ramón, yo estaba haciendo micro noticieros en Radio Santa Clara, y Ramón tenía el noticiero Radio Santa Clara, que lo tenía don Limber, y también ahí asumió el periódico San Carlos al Día. Y bueno, y Ramón conoce de todo esto, de las carreras y sobre todo a las horas de cierre. Así que aprovecho para mandarle un cordial saludo a don Ramón Carranza, el actual diputado, pero ligado siempre a los medios de comunicación. Y que no se me vaya, Wendy y Clara. Yo leyendo, estaba en Radio Santa Clara, por cierto, y hacía noticias, y a veces nos mandaban a leer los avisos de la mañana y de la tarde. Ajá. Teníamos que ir hasta la Casa Cural a leerlos, ahí había una cabina, y yo llegaba y los leía rapidísimo, y decía yo, no me gustaba leerlos, hasta que un día me agarró, que de Dios goce, Gerardo Cordero, y me dice, hay que leerlos más despacio, usted no sabe lo que significa eso. Y me acuerdo como hoy, que se me quedó grabado, andábamos por las nieves de Pocosol. Y en ese momento que estábamos nosotros en el carro, llegó el bus, se bajó una gente del bus y había una gente con unos caballos. Y me dice, Gerardo, usted cuando lee y dice, voy en el bus de las 4 de la tarde, favor llevar 3 bestias, llevo el diario, hoy con la señora que recién se mejoró, dice, usted llegar y bajarse del bus a las 7 de la noche y que no estén los caballos, pónganse en los pies de esa familia o esa persona y todo, o la satisfacción de que llegó y estaban los caballos, que la radio cumplió su objetivo. Y ese momento fue para mí crucial. A partir de ese momento, repetida de manera reiterada los avisos con punto y coma, despacio y todo lo demás, porque aprendí que era la importancia de un mensaje que tal vez uno en una cabina iba leyendo y leyendo, pero no se trasladaba a la importancia que eso tenía, ¿verdad? Entonces cuento eso porque era muy dado en los medios de comunicación de la época dar los avisos de este tipo, e incluso la gente que se mejoraba en el hospital o que hoy me operan o que estoy aquí, el aviso oportuno desde el Hospital San Carlos era fundamental. Y me acuerdo que después el hospital preparó a una muchacha que trabajaba en el hospital, que uno ya la llamaba y ella le daba los avisos. Y era muy interesante. Entonces es parte de ese rol importante que tiene la radio en la vida cotidiana de una región como la nuestra. Así es. Bueno, y Otto, ¿qué hace la diferencia el amor que despierta trabajar en un medio de comunicación como la radio, a diferencia de trabajar en un medio como la televisión o prensa escrita? Dentro de lo que he escuchado decir, por ejemplo, ¿verdad? Es hasta cierto punto más relajado, ¿verdad? Porque bueno, ahora es muy diferente porque lo hacemos en Facebook y todo lo demás, pero antes era usted y el micrófono, era ese contacto, ¿verdad? En televisión pues entran ya otros, que el vestuario, que las cámaras y demás, pero ese amor porque hemos visto muchas personas pasar por televisión, pero
quienes han pasado por la radio, hay un sentimiento que no lo cambia. No, totalmente de acuerdo, porque vamos a ver, la radio tiene sus particularidades, bien lo decís vos, yo me acuerdo y bueno, y hoy lo hago muy a menudo, ahora que soy el noticiero, y yo cuando llegaba a trabajar con Carlos Hernández y me decía, Carlos, usted va leyendo los anuncios y yo voy, y a veces Carlos apenas con unos garabatos que nosotros decíamos, ajá, y así hacía un noticiero, y a veces estábamos y me decía, lea, y le mandábamos a decir al controlista, viene editorial, y yo volví a ver a Carlos y lo que tenían eran 3 garabatos y se soltaba un editorial que separaba todo, por la capacidad y el contenido, la apertura, y en un editorial el cierre es fundamental, y yo decía, wow, qué bárbaro Carlos, y yo ya extasiado de escucharlo y verlo, y muchas veces por situaciones que veníamos y el tiempo nos apremiábamos, nos bajamos del carro, nos metíamos a la cabina porque era la hora pico, ¿verdad? Y soltábamos el noticiero y decíamos, ¿dónde? Y eran con cassette, no era como ahora, un cassette, y le decimos al ¿cómo se llama? Al controlista, ahí está listo, ahí va, y yo le digo dónde para, y viene otra inserción y usted la busca, y era una loquera, la verdad, pero la gente no lo veía, la gente solo escuchaba el producto final, no sabía lo que estaba pasando aquí, ¿verdad? Que era un alboroto grande por hacerlo, ¿verdad? Y ahí voy a la otra cosa que no quiero dejarla, y ahora que Ramón está en esto, muchas veces la gente, el oyente no tiene por qué, pero uno a veces, yo lo insisto mucho, la gente a veces no sabe lo que hay detrás de una noticia al poner la radio, leer un periódico o ver la noticia en la televisión. Por ejemplo, cuando escuchamos de que hubo un allanamiento a las 6 de la mañana, ese equipo periodístico se levantó a las 4 de la mañana. Va, recoge la noticia, participó en el hecho, tal vez 10 de la mañana, y corre para el estudio, no desayunó, no almorzó y nadie sabe qué pasó. Muchas oportunidades nosotros dormimos, yo sé lo que es dormir en la montaña, en un carro, sin comer, andar en la montaña, hacerle así a un swamp y tomar agua, ¿verdad? Comer un arroz en una hoja, con la gente del OIJ, y ahí un arrocito, y ya ellos sabían mucho de montaña, entonces ya aprendía uno que había que andar jalando leche condensada por aquello del azúcar, ¿verdad? A veces con unas galletas y una gaseosa pasaba usted todo un día, iba almorzando y cenando en la noche, con la satisfacción de haber mandado ya el rollo, ¿verdad? De haber contado toda la historia en el periódico y que hayan entendido la noticia. Eso es lo detrás de cámaras, ¿verdad? Lo detrás de un micrófono, lo detrás de una fotografía, hay todo un esfuerzo, una dedicación que la gente no sabe. Y entonces cuando uno ve gente de los medios que pierden las familias, sus relaciones personales las pierden porque estos 24 horas, problemas de alimentación y un montón de cosas, de problemas porque se entregan por entero, esto es sacrificado, pero al final de cuentas es un poco lo que vos decís, Wendy, Clara, es el deseo y ese amor, es una adrenalina que uno no la sabe entender a veces, pero es por el deseo mismo de informar, de dar la noticia, y ya, uno se siente, y como cualquiera, ¿verdad? En su profesión, el futbolista que hoy le salió todo, hizo 3 goles, como Mbappé ayer, ¿verdad? Con Paris Saint-Germain, uno hay días que se siente tan satisfecho con el producto que sacó en el noticiero, que uno se va para la casa o a almorzar, o más tranquilo, más relajado, pero eso es parte de esto que es la maravilla de la radio, ¿verdad? Con todo y todo, ¿verdad? Tiene sus cosas muy particulares. Le mandamos un saludo a doña Ada Hernández, que siempre nos sigue, y también a Ronald Francisco Morera. Saludos. Ahí está Morera también, compañero de causa. Invitado de excelencia, dice, compañero de estudios, un abrazo santo. Sí, dice. Sí. Ramón y él sabe por qué. Yo era el más santo de los 3. Ya. Qué problema, esos secretos. No, y eso que hoy es día de confesarse, ¿verdad? Sí. No estoy confesándome. Bueno, qué interesante, porque si el oyente, ¿verdad? La radio es de imaginación, pero también, como lo hemos dicho en otros programas, si pudiéramos ver la cara de nuestros invitados, la satisfacción de la labor que realizan, yo creo que uno se da por satisfecho y de verdad que ve esa vocación y ese gusto por la labor que se realiza. Bueno, Radio San Carlos da sus inicios el 15 de septiembre de 1958. Siendo don Mario del Valle el fundador. Radio San Carlos es el medio de comunicación pionero en llegar a la zona rural, cuando en San Carlos ni tan siquiera existían los caminos. Por lo tanto, llega a solventar problemas de distancia con programas de información y avisos, como por ejemplo lo que usted nos comentaba, ¿verdad? Avisar a las comunidades sobre la salida de pacientes del hospital, el nacimiento de hijos de peones,
y exámenes, operaciones y entre muchas cosas, ¿verdad? Incluso hasta las visitas también, porque uno recuerda en algún momento escuchar esos avisos, va de visita, va, espérenme ahí con el transporte. Cuéntenos también, bueno, un poco, yo sé, sobre cómo se desarrollan esos programas. ¿Cómo se desarrollaban esos programas en ese momento? Bien, nada más aquí, aprovechando que está Ronald y Ramón, sobre todo Ramón, hoy, y como que si viniera para acá, les cuento, a la hora del almuerzo me buscó un muy buen amigo y la tertulia duró 2 horas y media de radio de la época, y él me estaba contando a mí la historia. Hablo de Enrique Gutiérrez Piedra, el famoso Tencho, Ramón que lo sabe. Yo estuve almorzando con él y me contaba toda la historia de las radios, cómo era, y estuvimos hablando de famosas voces que se dieron en aquel momento en la radio, porque la radio, y me contaba también, nosotros llegamos como a la colita de esa época, ellos vivieron los momentos interesantes, y entonces eso lo amarro con cómo se desarrollaban esos programas. Yo me acuerdo... para ir a hacer una transmisión en la época nuestra. Bueno, además andábamos con aquellas grabadoras grandes de cassette, ¿verdad? Y a veces si la cinta se dañaba o se mojaba, se fue, o que no llegó un par de baterías y no le dieron para más, ¿verdad? Y ese era el otro problema. El otra situación era lo que les contaba de los teléfonos administrados. Y si uno iba a hacer un noticiero como el nuestro, digamos que hoy vamos a X comunidad, entonces uno tenía que llevar un mixer, lagartillos, desarmarle el teléfono a donde se lo prestaran, le metía los lagartillos, llamar a la cabina a ver si tenía sonido, porque tal vez no tenía cobertura allá, entonces todo era por teléfono. Y así se hacía el noticiero. Y yo cuento esto porque una vez también en Radio Santa Clara estando nos tocaba los deportes, y yo estaba director de deportes en ese momento, por lo menos de las transmisiones, fuimos a Pérez Celedón. Me acuerdo que San Carlos jugaba la final de fútbol y estábamos en el estadio. Yo tenía que salirme cada 10 minutos del estadio a ir a un teléfono público, llamar a la cabina a ver si estábamos al aire, si estábamos sonando bien porque estábamos transmitiendo el partido. No teníamos otra forma de poder saber si estábamos o no al aire, como hoy, ¿verdad? Que usted la está escuchando a través del Facebook, la está viendo en su teléfono y estamos al día, estamos bien, ¿verdad? Pero en esa época era parte de esa historia. Y hoy que hablaba con Enrique, recordaba, por ejemplo, a un Víctor Garro, que dio goce también, que fue uno de los mejores personas metidas dentro de todo lo que es el técnico de las radios. Y una vez Víctor Garro, me acuerdo, en unos Juegos Nacionales, tiró unos cables por encima de unos gimnasios y todo, y nosotros con una emisora local dándole guerra a medios nacionales, porque él tenía la capacidad de hacer esas conexiones de frecuencias y mil cosas, ¿verdad? Y eso. Entonces eso era parte de los atributos. Uno aprendió a hacer en radio de todo, desde controlista hasta poner música, a ser técnico, en fin, mil cosas. Y creo que eso es lo que lo hace uno un poco más amante de esta actividad de la radiodifusión, y también a entender la dinámica, y por eso entonces creo que hoy es un poco bastante diferente a como se hacían los programas de radio en aquella época nuestra, por lo menos de la que estamos contando nosotros. Las anteriores eran con radios de comunicación, ¿verdad? La cobertura, y eran 5 segundos y soltar porque se calentaba y volver y esta cosa, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de esta historia que lo ligo con la otra pregunta. Yo me voy adelantando mucho a ustedes. No. ¿Cuál es el impacto de las emisoras de radio? Yo siempre considero, y hoy que lo hablaba con doña Ángela Ulibarri en la mañana, cuando se narra la historia del Cantón de San Carlos, de la zona norte, yo creo que hay tres partes fundamentales que se deben de tener muy en cuenta. Es el impacto de la radioemisora, por lo que hablábamos antes, que ayudaron al desarrollo, a la información y demás. Lo otro, el rol de los madereros, que abrieron caminos, construyeron puentes, se jugaron la vida todos los días del mundo para abrir caminos de penetración y poder llegar a muchas de estas comunidades en la época. Y lo otro, lo que fue Aviación San Carlos, Aerovía San Carlos, ¿verdad? Con esas avionetas que mucha gente cuenta de que ya era la forma de poder viajar a lugares como Monterrey, que hoy uno dice, bueno, ir a Monterrey o a Fortuna, todavía lugares más distantes, y aterrizaban y se la jugaban en cualquier finca donde tuvieran campo, ahí quitaban las vacas y ahí caían, ¿verdad? Y además también de que a veces llevaban, por ejemplo, Wendy iba para Jicarito del Venado,
y llegaron a Jicarito a dejar a Wendy y se encontraron de que había una señora en estado de parto, ¿verdad? Y la montaban y los demás bájense y no seguimos, nos devolvemos para Ciudad Quesada, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de la historia rica del desarrollo del Cantón de San Carlos y por eso pongo esos tres actores en la dinámica del desarrollo. El rol de los medios de comunicación de la región, ¿verdad? En este caso Radio Cima, Radio San Carlos, que eran los primeros, el periódico de San Carlos al Día, que cumplieron una labor fundamental en el desarrollo, en escribir la historia, en transmitir la historia al resto del país, porque estábamos muy distantes sobre lo que pasaba en esta región. Siempre recuerdo, yo no la vi esa publicación, pero siempre recuerdo a mucha gente hablarme de que hacía muchos años, no sé cuántos, el periódico La Nación sacó una publicación que decía San Carlos, el gigante dormido. Y entonces dice que parece que esa publicación creó roncha en la Cantón y dijeron, bueno, sí, lo tenemos todo, pero estamos dormidos, ¿qué debemos hacer? Tenemos un Cantón. Creo que parte de esa historia es esto, lo rico de los medios. Y ya reitero, en muchos casos, ¿verdad? La radio jugaron un papel preponderante también en momentos de tragedias, de situaciones especiales que se dieron en el cantón, que uno la recuerda. Yo hoy le decía a Enrique Gutiérrez, que para mí entrar la primera vez a Radio Cima, a ver los locutores y en su trabajo diario, estar transmitiendo, fue un día que me marcó. Fue el día de la tragedia de Puente Casa. El sábado ese, yo estaba andando en bicicleta en el barrio y cuando íbamos a ambulancias y esa loquera, y yo en bicicleta fui hasta donde pude, ¿verdad? Llegar allá abajo. Después de la tarde regresé y me metí, no sé por qué, a Radio Cima, ahí vi aquella loquera. Y me acuerdo la cantidad de los féretros frente a la Catedral de Ciudad Quesada, que ahí hicieron, y aquella cantidad de gente, y la radio desde el momento que se dio el accidente empezó a motivar a la gente para que diera recursos económicos para poder dar santa sepultura. Eso era muy común aquí en la radio. Nosotros abríamos el micrófono y se activaban, por ejemplo, la Fuerza Roja, los taxistas. Mauricio Orozco nos dice que en el barrio de Los Ángeles pasen por un dinero a la casa de no sé quién, entonces el taxista iba y venía y dejaba el dinero. Vea qué bonito. Gretel Salazar nos dice, bueno, saludos cordiales, la radio, un medio que nos permitió mitigar el sufrimiento humano, ayudas que se llevaron a muchas comunidades y hasta otros países, exactamente. Es cierto eso, entonces me recuerdo eso, más recientemente, ahora que Gretel dice eso, yo fui 3 veces a Nicaragua, la última vez me acuerdo que lo hicimos aquí en la radio, una señora nos prestó una bodega, 3 camiones de alimentos salieron de la región. Y lo más interesante, me acuerdo que uno de los camiones nos lo dio la gente de la cerraron donde los Ugalde, el famoso Chamalaca nos prestó un camión. El otro era de los Rodríguez, de Joaquín Rodríguez. Y ahorita no recuerdo quién era el tercero. Pero lo interesante es esto. Los que nos ayudaron a cargar esos camiones, porque nosotros terminamos yendo a cargarlos, fuimos a pedir y todo lo demás y terminamos cargándolos y llegó la gente del OIJ, agentes del OIJ llegaron a ayudarnos a jalar sacos y a cargar y todo lo demás, y fuimos a Nicaragua, ya estaba un Edgar Ugalde de embajador, y nos hizo todo el trámite para que pasaran los camiones, 3 camiones con banderas de Costa Rica, y nosotros fuimos a entregarlos a través de don Edgar directamente a la gente que realmente lo ocupaba, y eso era muy satisfactorio porque la gente tenía una credibilidad en el medio, y entonces nosotros nos jugábamos también esa credibilidad. Entonces lo que queríamos era contarle a la gente que nosotros fuimos allá y los entregamos, supimos a quién se los dimos, a la Cruz Roja nicaragüense le entregamos esas ayudas. Y eso era muy comúnmente, yo me acuerdo que alguien falleció en un accidente que había que pagarle el féretro y todos sus honras fúnebres o enviarlo para Nicaragua, era muy común, y nosotros aquí recogíamos, hacíamos la colecta e incluso fuimos a dejar muchas veces el cuerpo a la frontera, entregarlo a las familias, cosas de ese tipo. Eso era la solidaridad que había, que hay entre los sancarleños y que surge a partir de los medios, porque cuando usted abría un micrófono aquí para pedir una ayuda, la gente se lanzaba a hacerlo, porque creía realmente en el medio, en la gente que estaba detrás de los micrófonos, y yo creo que eso es también muy satisfactorio. No, y es que es el poder de la radio, o sea, y esa proyección social que usted nos comenta, no solamente es la generosidad del sancarleño, sino que la motivación para realizarlo, y creo que
toda esta radio, toda esta historia se tiene que contar, porque qué fácil es escuchar, mirar las noticias, y uno ahí tal vez cómodo, tomando café o almorzando, pero no se imagina todo el trabajo, y que siento que esta historia hay que contarla, porque ahora, si bien es cierto, están muchas las facilidades, como usted lo menciona, toma una foto, sube, póngale la descripción y mándela y nada más, pero que esta historia, esta evolución, esta trayectoria sí tiene que quedar plasmada, y que nuestros oyentes se den cuenta de que no solamente es una noticia, es toda una aventura que hay detrás. Totalmente de acuerdo, porque el periodista se juega la vida y los equipos de noticias. Yo recuerdo una noche que nos perdimos, bueno, un día de gira por toda la frontera, y un trabajo conjunto de la Fuerza Pública, el OIJ, con la gente del Ejército de Nicaragua, buscando unos asaltos que hacían en toda la frontera. Íbamos sobre el río, y me acuerdo, esa experiencia fue muy grande. En el bote que yo iba había unos muchachos del ejército. Esos muchachos, si acaso, tenían 21 años. Me acuerdo que llevaba un lanzacohetes, el muchacho a la par de nosotros, y nosotros nos hacíamos un puño, ¿qué pasa? Y empezamos a entrevistarlo, desde que se arme esto para que vea que yo lanzo esta cuestión y esa cosa, ¿verdad? Lo que quiero decir que ese día fue tan largo, que nosotros anduvimos por Boca del Río San Carlos y terminamos durmiendo un rato ahí. Fue donde le cuento el arroz en hojas. Y fuimos a salir, no me acuerdo en dónde, en la madrugada, y a como pudimos con esos carros, esos barriales, logramos salir para venir a llegar a Pital, ¿verdad? Y luego otra vez que andábamos buscando una avioneta que se había perdido supuestamente, y que andaba el aparatito que la ubicaba, el GPS de la avioneta, siempre que se extraviaba y tocaba por el lado de Sarapiquí. Nos metimos en la montaña, dormimos en la montaña. Y siempre lo cuento porque uno era medio delicado para comer, ¿verdad? 2 días en la montaña sin comer, ¿verdad? Llegamos al comando de la Fuerza Pública a Puerto Viejo de Sarapiquí. Llegamos como a las 5:30 de la tarde, ya habían almorzado cenado los policías. Y el comandante le dijo al cocinero que qué quedaba. Y dice, queda una sopa ahí. Le dije, ahí, deme sopa, ¿verdad? Y yo me acuerdo, así como se los cuento, era un poco de agua hirviendo con zanahoria, pero eso me supo a mí a gloria. Y yo después le contaba a mi mamá, y decía, para que vea, aprenda a comer de todo, porque usted no sabe dónde anda, ¿verdad? Eso es parte de las historias. Okay. Sí. Le mandamos un saludo a Elsie Rojas Rodríguez. Mis primeros pasos en la radio fueron al lado de Otto y de Gerardo Cordero. Qué época tan bonita. Con Elsie, perdona, porque también es una historia, y bueno, saludos allá en Venecia a Elsie. Con Elsie hicimos una cuestión histórica aquí en Radio San Carlos, y no se le va a olvidar. Para épocas de campaña se nos ocurrió inscribir a la radio. Hicimos por primera vez un medio del cantón se atrevió a hacer una encuesta política, y contratamos a unos muchachos, e hicimos un esfuerzo, y después defender la encuesta, ¿verdad? Y nos ayudó un catedrático para cerrar los números. Y la verdad es que la encuesta salió positivísima, salió tal y como la lanzamos, pero hubo que defenderle todo porque la gente estaba acostumbrada a los grandes medios haciendo encuestas. Y gracias a Elsie, que se le metió entre ceja y ceja que había que hacerla, la realizamos y fue una muy grata experiencia, por eso el saludo para ella también. No, y qué bonito, porque aquí ya hay un montón de historias. Tenemos a Víctor Peña. Muy buenas tardes, qué maravilloso este tema de hoy. Desde el año 99 hasta el 2014 tuve un programa de radio en Radio San Carlos, de corte cristiano, y ahora que escucho a Otto contar esas experiencias, recuerdo haber transmitido el programa desde Nicaragua, sin retorno. Lo que hacía era que cada 15 o 20 minutos le pedía al controlista que me dijera cómo estaba saliendo la transmisión. La primera ocasión que transmití una actividad lo hice usando un cable como de 50 metros y colgando la bocina de un teléfono a la par de un parlante, ¿verdad? Qué bonito escuchar esto. Y aprovecho eso porque la gente se acostumbrará o escuchará también de que estaba usted en una transmisión, escuchaba unas campanitas ahí disimuladas, o una cortina que nosotros decíamos. Entonces era que nosotros le decíamos al controlista, mándenos una cortina para saber que estamos al aire. Entonces, para no interrumpir la transmisión, nosotros escuchábamos la cortina y decíamos que estábamos al aire. Y escucho, por ejemplo, en Colombia, el hecho de la aquí Colombia, fue que en una transmisión igual, no sé, desde un mundial no tenían retorno. Entonces le pidieron al de la cabina y dijo, aquí Colombia, y entonces el otro dijo, aquí Costa Rica, y ahí se quedó el famoso grito ese, ¿verdad? Creo que esas son historias muy ricas porque es la lucha, y también otra vez, ahora que decimos eso,
uno no tenía conexión y se caía la transmisión, y entonces uno insistía con el de cabina. Y en Radio Santa Clara entonces una vez hicimos lo siguiente, por la experiencia que les conté antes, le dijimos al padre Marcos, ¿verdad?, que hay que reconocer también el aporte que hizo a la radiodifusión del cantón y que todavía, bueno, a Dios gracias, está muy bien allá en San Ramón. Le dijimos al padre Marcos que había que enseñarle a la gente que estaba en cabina en Radio Santa Clara, la mayoría eran mujeres. Entonces empezamos a sacarlas a las transmisiones para que vieran lo que nosotros sufríamos, haciendo que saliera la transmisión con la línea telefónica y demás, y que ellos en la cabina con aire acondicionado y todo nada más nos decían no se puede, no hay, y nosotros pulseándola, ¿verdad? Y entonces ahí ellas también nos decían que habían aprendido de lo que significa el sacrificio de hacer una transmisión, pero bueno, es parte de la historia. Detrás. Bueno, también saludos a Ana María Maroto, ¿verdad? Saludos, Otto, un excelente compañero. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al segmento Mucho en Pocas Palabras. Como bien ustedes lo saben, es un segmento que siempre se los regalamos a ustedes mediante una frase. Pero hoy, como lo hemos hecho en otros programas, vamos a hacer la excepción y se lo vamos a regalar al invitado. Permítanme leerles. Otto Francisco Corrales. De verdad es para mí un honor hablar de Otto Corrales, una persona trabajadora, profesional y muy dedicada. Hace mucho tiempo yo desde niño escuchaba el noticiero La Voz del Pueblo, con la voz de Otto y la de don Carlos Hernández, personas que se han entregado al periodismo objetivo, serio e imparcial. Esto ha ido generando que Otto se haya ganado el respeto de muchos colegas periodistas y muchas personas en todo el cantón de San Carlos y más allá, ya que se ha desempeñado en tantas cosas en las cuales siempre ha dejado una muy buena reputación. Desde muchos años, Otto vuelve a la radio, lo cual para mí es un orgullo, ya que, como lo digo, es de lujo. Tener a alguien con la experiencia, la dedicación, la entrega y el conocimiento que tiene Otto. Otto, muchas gracias por formar parte de Radio San Carlos, un reto que no ha sido fácil, pero gracias a usted este barco lo llevaremos a muy buen puerto. Un abrazo, familia Radio San Carlos, 17 de febrero del 2021. Ah, la pucha, eso no lo esperaba. Está muy bonito, muchas gracias. Un gesto muy bonito, la verdad es que no lo esperaba. Y no, es parte de lo que hemos hablado, ¿verdad? De lo que es esto y el paso, sí, ciertamente me tocó dos experiencias. La primera que les contaba con Carlos, y ahora el retorno acá a la radio es un poco más relajado, créanlo. De esos yo hablaba con Ana y le decía, qué fácil es hacer ahora noticias, porque es relativamente fácil en relación a lo que vivimos, y muchas gracias por el detalle. Va a ocupar un lugar preferencial, ¿verdad? Y un recordatorio. Gracias. Bueno, y como bien lo mencionábamos, el 13 de febrero es el Día Internacional de la Radio, que fue proclamado en el 2011 por los estados de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012. Se trabaja en tres ejes: la evolución, el mundo cambia, la radio evoluciona. Este subsistema se refiere a la resistencia de la radio a la sostenibilidad. La innovación, el mundo cambia, la radio se adapta e innova. La radio ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías para seguir siendo el medio de la movilidad, accesible a todas partes y para todos. Conexión, el mundo cambia, la radio se conecta. Este subtema pone de relieve los servicios de la radio para nuestra sociedad: desastres naturales, crisis socioeconómicas, epidemias y otros. Sin duda, las tecnologías han permitido transformar la producción, distribución y el consumo informativo y noticioso, surgiendo así un nuevo paradigma que renueva y regenera las dinámicas de los medios. Otto, ¿cómo visualiza usted esa renovación que está teniendo la radio y principalmente Radio San Carlos como ese medio pionero y local en la zona norte? Bueno, vamos a ver, lo primero es que siempre, ahora que te escuchaba haciendo esas menciones sobre esos conceptos, siempre recuerdo o siempre escuchamos, y lo leemos nosotros también en los noticieros, cuando hay una situación de emergencia, lo primero que dicen, tener un radio de baterías. Se va la luz, se va todo y queda solo la radio, y la radio sigue siendo la radio por esa situación, ¿verdad? De transparencia, de agilidad, de facilidad, y sobre todo porque es el medio más democrático, digámoslo, ¿verdad?
para tener acceso a la información. Entonces, siempre que hay una tragedia o va a suceder algo, un huracán o alguna situación, la prevención que hacen los grupos de comisión de emergencias y demás es tener candelas, tener esto y lo otro, productos perecederos y demás, un radio, transistores de baterías para estar pendientes de las informaciones. Entonces, eso se ha dado en antaño y todavía hoy lo escuchamos cada vez que se presenta una emergencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo evolucionamos? Por supuesto, no podemos quedarnos atrás, somos una sociedad de cambio que creo que lo de la pandemia nos terminó de agilizar más el proceso de transformación. Hoy la mayoría de gente está a través de las famosas reuniones de Zoom, ¿verdad? Y otras plataformas. La radio no ha sido la excepción, estamos también en redes sociales y precisamente en este momento estamos en un proceso de evolución, mientras que estamos acá en esta cabina de transmisión, en una cabina que estamos haciendo al lado, estamos haciendo pruebas también ya para hacer un poco de televisión y radio conjuntos. Se unieron los dos factores y vamos a empezar con unos programas en radio, en nuestras redes sociales, pero de alta calidad. Queremos seguir ofreciendo lo mejor y en ese sentido queremos llevar un programa de calidad. Obviamente uno de los que queremos plataformar dentro de esa estructura es el de ustedes, ¿verdad? Donde podamos tener, que estemos en redes sociales con el cintillo hablando un poco de quiénes estamos presentes, cuáles son los temas, algunos patrocinadores y demás, pero de alta calidad. Porque si vamos a dar el salto que sea de alta calidad, donde estos hablábamos, bueno, uno podría hacerlo con un teléfono normal, ¿verdad? Pero estamos haciendo un esfuerzo más allá, vamos a hacerlos con cámaras, con 3 cámaras, trípode, buena iluminación y demás, y estamos haciendo un estudio interesante, en la radio, un estudio de televisión, acá en la radio. Y esto a Ronald Morera, que hace unos días nos sentamos a pensar en esto, venimos con un programa de opinión, de disertación, de un programa donde poner sobre la mesa proyectos de alto impacto y también sobre todo tomando en cuenta que se acerca la época de los procesos electorales, pero no queremos hacer un programa para procesos electorales, queremos hacer un programa sostenido en el tiempo que se convierta en la ventana que la radio tenga en cuanto a opinión, porque es muy diferente a las noticias es una seguidilla de noticias de alto impacto y demás. Pero la idea de un programa de esto es poder trasladar y profundizar un tema que nos permita sobre todo llegar a conclusiones y exponerlo. Entonces, dentro de esa dinámica que estamos haciendo con la radio es precisamente aprovecharnos de la coyuntura, que tenemos una radio con más de 60 años, pero que tenemos toda una estructura y ahora queremos dar el salto ya más técnicamente a las redes sociales sin olvidarnos de la radio como un todo. Perfecto. Otros nos preguntan que si todavía existen los radios de transistores a baterías. Sí, claro que sí. Todavía existen, por supuesto, todavía existen. Es más, he visto que los venden. Ah, ok. Entonces ahí le contestamos a Gustavo Salazar que nos hace la consulta, ¿verdad? Sí, entonces, eso sí, ¿verdad? Perfecto. Antes era muy común cuando uno iba al estadio, ver a gente escuchando el partido de fútbol, el que se está jugando en el estadio, pero con el radio al oído porque le encantaba escuchar a los locutores. Bueno, ahí podemos poner de ejemplo las famosas tiolas, ¿verdad? Sí, que ellas siempre andan, sí. Cierto, y lo otro es muy interesante. A mí, cuando estaba jovencillo, uno escuchaba los partidos de fútbol por radio y era la imaginación. Y yo me acuerdo que el locutor, cuando ya el equipo había pasado, el que va atacando, ya ha pasado la media cancha, le ponía una emoción como que se lleva a hacer gol y uno se hacía un puño a ver si lo hacía el gol. Y hoy, cuando uno los escucha en la radio, usted está en el estadio y dice, qué bárbaros. Sí, todavía falta un montón para llegar al marco, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la imaginación, de la emoción y lo que ellos querían transmitir de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Considera usted que el papel que tiene el radio mediante la diversidad de programas es preponderante en el desarrollo del cantón como lo fue hace algunas décadas? Yo creo que la radio sigue siendo eso, un medio de comunicación fácil, ágil, oportuno y que depende también de la visión que tengan quienes están. Una cuestión muy importante dentro de los medios de comunicación es la línea editorial. Por ejemplo, Radio San Carlos la tiene muy clara, es servicio. Somos un medio de servicio, de ponernos a la orden de la gente y de estar dentro de la dinámica que una región como esta requiere, que estamos todavía en proceso de desarrollo, en proceso de poder potenciar aún mucho más nuestras cualidades, nuestras condiciones y un poco como ustedes de la educación, ¿verdad? Ustedes han logrado a través de este espacio desarrollar campañas y como la del Centro Diurno, ¿verdad? Nadie se hubiera imaginado dónde se ha llegado con esa campaña del Centro Diurno, prácticamente ya un proyecto de más de 50 millones de colones que no le habían podido satisfacer la
las instituciones encargadas de esta área. Desde un programa como este, o una idea que se levanta, se logra ya prácticamente tener solucionado un problema de ese tipo. Bueno, esa es la radio, ese es el objetivo. Y entonces, por ejemplo, reitero, nosotros por lo menos lo tenemos muy claro, que la línea editorial de la radio San Carlos es de servicio, somos un medio de servicio. A partir de ahí, hemos venido evolucionando con algunos programas. Bueno, el programa de ustedes, viene doña Ángela Olivarre de nuevo, que regresa a partir del 1 de marzo, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana acá en la radio, dando recetas, recogiendo toda la cultura, el arte y demás, todo ese rico legado que tiene el Cantón de San Carlos también en su gastronomía, en su cultura y demás. Tenemos las noticias, tenemos los deportes, tenemos los servicios. Queremos venir ahora con un programa de política y un poco de opinión. En fin, esa programación que llene las expectativas de todos y, como dicen, como en botica, ¿va? Para todos los gustos. Exacto. Saludamos a Jorge Arturo Cibaja Valverde, que ahí está conectado. Saludos a Otto y a Clarita también, y a don Víctor Peña. Bueno, qué emocionante escucharlo. Sigue siendo así como no solamente es la historia, sino toda esa evolución que realmente es muy significativa. Y recordar que la radio, en ese enfoque, esa visión que tiene Radio San Carlos, que usted nos comenta, o sea, no solamente es escuchar, sino también poder expresar y tener la oportunidad. Entonces, increíble, felicitarlo por esa visión y que va a beneficiar todavía más al cantón. Bueno, la digitalización, como ya se ha mencionado, las redes sociales alcanzan a las formas de estar juntos, ¿verdad?, a través de una forma virtual. Y es una resignificación en los límites de decir una frase: nosotros, amigos virtuales, comunidades digitales, negocios online, democracia virtual, que ya se ha mencionado, y entre otros conceptos cada vez más comunes. Y es que los fines de la década del 90, ¿verdad?, en el siglo pasado, dice que aparece un nuevo concepto que se ha convertido en un término de moda: la convergencia digital. De los medios de comunicación social y en adelante, y las tecnologías de información y comunicación, que a pesar, ¿verdad?, de tener todas estas, que alguien podría decir desplaza a la radio, pero no, más bien toma mayor fuerza. Y con ese ejemplo que usted nos está dando de que ante un evento de la naturaleza siempre se le pide a todas las personas tener una radio, es increíble. ¿Considera usted que la radio, ¿verdad?, tiene ese avance en esos cambios digitales y que muchas veces, ¿verdad?, esos cambios son abruptos y que involucran a todos y cada uno de los que trabajan en la radio, como los departamentos de sonido, redacción, administración y más? Sí, por supuesto. Yo creo que en esta onda de cambio todos nos metimos adentro, y toda la población y el mundo en general, ¿verdad? Pero las redes sociales son eso, son por ejemplo, lo primero que le enseñan es a respetar el medio. Si yo tengo un micrófono, tengo que tenerle ante todo respeto. Lo que yo voy a emitir aquí debe ser para ayudar, contribuir, pero no para afectar a alguien o esto. Entonces yo tengo que tener la claridad y sobre todo mi disposición a que esto es como un arma. Puede hacer lo que uno desee, puede dañar a alguien, y ya lo dicho está. Entonces, por lo menos, lo primero que a uno le enseñan es a respetar, ¿verdad? Mi labor, mi función social, profesional, es que lo que yo digo tiene que estar respaldado, tiene que estar debidamente acreditado, porque si no puedo ser sujeto de una demanda, una denuncia en ese sentido. Entonces hoy las redes sociales se han permitido en un momento dado a que la gente se lanza sin mucho criterio y se han vuelto todo un problema, y creo que es parte de un debate que se mantiene, ¿verdad?, hasta dónde se debe llegar y todo. Y hoy les comento precisamente lo que le pasó a un amigo mío, periodista, Nicolás Aguilar Ramírez. Él se acaba de pensionar por una deficiencia física. Nico trabajó para el periódico La Nación por mucho tiempo, y como todos ponemos algo en las redes sociales, él hizo un comentario ayer, y en un periódico nacional extrajeron la foto de él, extrajeron lo que él dijo y lo publicaron hoy en el periódico, ¿verdad? Y él pone la queja hoy en su Facebook diciendo: qué desconsideración, ni me pidieron permiso, ni me dijeron si estaba de acuerdo o no, ¿verdad? Entonces, como eran muchos periodistas, se vino toda una discusión. Incluso alguien le aconsejó que demandara al medio por atreverse a tomar algo que él dijo, una fotografía,
y sacarla en un medio, ¿verdad? Entonces otros decían que lo que se publica en Facebook o en una red social ya es público de por sí, ¿verdad? Y entonces de ahí vuelvo al tema del respeto y sobre todo el temor que uno debe tener al usar un medio de estos, o cuando uno escribe también, no puede esconderse en el anonimato, porque hoy es muy fácil saber también de dónde salió. ¿Por qué? Porque usted puede afectar a cualquier persona y hay que tener ese respeto. Y cuento esto porque eso sucedió y le pasó a un muy buen amigo mío, Nicolás Aguilar, que por mucho tiempo compartimos, y él lo contó y creó todo un debate sobre el uso de esto. Y entonces uno de los periodistas decía eso, de que lo que se inscribe ya en una red social ya es público, pero entonces hay ahí mayor cuidado. Y a mí a veces me preocupa mucho cuando se suben fotos y demás y una publicación o lo que usted dice ya quedó ahí, ya dio la vuelta al mundo y ahí está y ahí queda y usted lo rescata cuando quiera, lo jala y por más que trate de borrarlo y demás. Entonces por eso también es la llamada de atención sobre el uso de las redes sociales. Creo que debe hacerse con mucha seriedad, con mucha transparencia, pero sobre todo consciente de mi responsabilidad, que lo que yo estoy diciendo soy yo, bajo mi perfil, y me hago acreedor de cualquier situación y yo soy responsable de lo que lo estoy diciendo. Inclusive ahora con tanto medio, por ejemplo en la zona norte, ¿verdad? También llevándolo un poco a lo que hay el trabajo detrás de toda una noticia, ¿verdad? Y qué fácil a veces como tomar parte de ese trabajo que hizo otro colega, ¿verdad? Y simplemente como hacerlo, una fotografía y hacerlo mío, ¿verdad? Que también se ha dado mucho. Y no, y como importante rescatar lo que menciona, porque es esa ética profesional, pero ante todo usted menciona la responsabilidad de ese acto, ¿verdad? Y cómo la radio, bueno, ¿cómo podemos rescatar? Que la digitalización pues ha permitido llegar a más lugares, que eso es uno de los grandes avances, ¿verdad? Y que sin embargo hoy, mientras que yo preparaba eso, uno de los hijos me decía, mami, ¿será que todavía la radio es tan importante, verdad? Porque como ve, le digo yo, créame que sí, porque no todo el mundo, no en todo el mundo hay un Facebook, no todo el mundo tiene una computadora, no todo el mundo tiene acceso a un teléfono, y esto lo vemos desde en el Amazonas, hablando en Costa Rica, en cuáles lugares, verdad, muy rurales, todavía no se cuenta con estos medios, pero con una radio sí. Sí, y además la cobertura, por ejemplo, el internet no llega a todos los lugares, como vos lo decís, no todo el mundo tiene acceso a un teléfono inteligente que llamamos, ¿verdad? Y lo otro es de que el acceso a la radio es más democrática. Si yo no pago ahorita, que uno diría que ya como toda esta transformación que se ha hecho, tendrá que llegar. Hoy, ahora en la tarde estaba en una reunión y estaban hablando un poco de esto, y decía que en pocos días hacía una proyección un científico estadounidense que decía que llegará un momento dado que por ejemplo va a ser tanto que una computadora, su vida útil va a ser 5 años, entonces lo mejor que me van a hacer a mí es alquilármela, porque yo saber que en 5 años tengo que desecharla y comprar otra y otra, ¿verdad? Esa es la cuestión del mercado, pero llegará un momento dado que va a ser un objeto más dentro de toda la dinámica, entonces va a ser más barato, y hoy uno debería plantearse si este país debería entrar en que la telefonía y sobre todo el sistema celular debería ser totalmente gratuito y llegar a todos los rincones del país para garantizarse esa libertad de expresión y sobre todo de acceso a la comunicación. Y sí, qué increíble, bueno, toda esta trayectoria, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo sé que nos ha contado muchísimas de esas anécdotas que han sido, les está permitiendo a los oyentes, bueno, hacer un viaje en el pasado y valorar lo que se tiene hoy, ¿verdad? ¿Qué nos podría contar, Otto, algún hecho histórico, alguna actividad o anécdota que haya pasado trabajando en la radio? Que nos ha contado muchísimas, pero alguna que le haya marcado totalmente su vida. Muchas, me acuerdo ahorita, y todas te marcan, si usted me pone que me marca. Entro yo al Hotel Los Lagos, que se había venido del volcán Arenal y había llegado hasta el laguito que ellos tenían los Cediño más arriba, donde tenían una iglesita y demás, hacían ellos actividades ahí. La erupción llegó hasta el lago. Yo voy entrando y caminando y me topo a unas personas que venían todas llenas de ceniza y todo lo demás, y yo los saludo y todo lo demás, y que pedí la Cruz Roja y todo, y me acuerdo el apellido, Proti. Ese muchacho 2 horas después falleció y yo lo tuve al frente, lo tuve así, y yo me dije,
cómo me lo perdí, ¿verdad? Desde el punto de vista noticioso, pero bueno, aquello fue una labor humanitaria que llegaba primero a la Cruz Roja. Luego otro hecho que me marcó por cosas de la vida, a ver cómo lo hago para que no se sepa mucho, pero no se dé con la persona. Aquí asesinan a un taxista y Carlos Hernández y yo obviamente vamos al sitio, porque hay que llegar al lugar de los hechos y el acontecimiento. Y llegamos al lugar, pero ya Carlos yo le había contado, porque varias veces el señor nos había jalado, y yo le he dicho, yo siempre lo saludaba al señor, y le había contado la anécdota a Carlos, de que yo andaba un sábado con un grupo de amigos y por esas cuestiones de la vida dejé la billetera en el taxi. Y el día siguiente, el domingo a las 7 de la mañana, estaban tocando la puerta de mi casa. Era el taxista que llegó a devolverme la billetera. Y yo salí y le digo yo, puña, no sabía cómo agradecerle. Y me dice, no, es que después de que yo los dejé a ustedes, ya guardé. Y hoy en la mañana me levanté a lavar el carro y me encontré la billetera y dije, yo sé quién es, dónde vive y todo lo demás, ¿verdad? Por esas cosas bonitas del cantón. Y a los meses, cuando llegamos a ver al lugar de los hechos, era el señor que habían asesinado, ¿verdad? Eso de alguna manera me impactó y me acuerdo que Carlos me dice, si quiere no lo ve, le digo, no, Carlos va a verlo. Entonces esa confrontación también son parte que lo marca uno de por vida y siempre recuerdo a los hijos, siempre que los veo yo recuerdo esa anécdota. Y la otra fue una vez cuando recién llegó aquí la la Guardia Civil. Ajá. Yo me acuerdo que cuando llegaron fue todo un acontecimiento, porque andaban en pareja de uniforme café y uno no podía pasar en el medio de ellos porque era una cuestión así muy radical, ¿verdad? Y uno trataba de no sé qué cosas. Y llegaron con las famosas patrullas estas de automóviles de esto. Hubo un homicidio en el barrio La Cruz, donde mataron a una chiquita, y por esas cosas de la vida también me tocó llegar de primero. Y ya pude ver a la chiquita ahí cuando la echaron a un carro y la llevaron. Y entonces me dice la gente de la fuerza pública, eran las cosas que se dan, ¿verdad? Me dice, si quiere vamos al hospital. Me pasaron por el parque de Ciudad que estaba yo en la patrulla atrás. Digo yo, cualquiera que diga, lo llevan detenido, ese es, ¿verdad? Bueno, esas son anécdotas que le pasan a uno, ¿verdad? Y que las ha vivido y así, muchas otras más, como de las ayudas, las contribuciones, de los aportes. Y bueno, son situaciones que lo enmarca y también que le enseña a uno a ser más humano, creo. Y que ya eso hoy, la vida lo ha hecho madurar mucho y ver la vida desde otra óptica y que le permite eso, el desarrollo, ¿verdad? Y contar las anécdotas, porque volvemos al tema del respeto ante todo, ¿verdad? No se puede jugar con la imagen o los ideales de las personas, o mucho menos con sus momentos de dolor. Y siempre la pregunta es, ¿y cómo se siente cuando hay alguien tirado ahí, ¿verdad? Después escucha uno a otra gente, ¿y cómo hacen para llegar a eso? Ustedes no tienen, y bueno, y a veces, sobre todo en medios nacionales, lo mandan a cubrir la noticia. Claro, vaya y cubre esa noticia del homicidio, y usted sabe que usted tiene que traer reacciones, y ese es su trabajo, usted tiene que traer reacciones, sea para el periódico, para la radio, para la televisión, y tratar de entrevistar a un familiar, si se pudo, ¿verdad? Y ese es el trabajo. El objetivo. Y el objetivo, pero hay que hacerlo marcando la diferencia y la diferenciación de que estamos hablando de seres humanos, que están en un momento de dolor y que yo no puedo transgredir esa situación y que tengo que tener ese respeto y esa ética para no pasar más allá de lo debido, ¿verdad? De lo que llamaríamos el amarillismo. Exactamente, esa es la diferenciación. Bueno, se nos ha ido el tiempo, amigos, increíble, como siempre ocupamos como más tiempo, una hora Creo más que por lo menos, ¿verdad? Eso es llamado a la gerencia de la radio. Sí, y todos los miércoles lo hacemos, no creas. Sí. Bueno, vamos a hacer, hemos llegado también a la parte de las estrategias que le llamamos, ¿verdad? Que es hacer como un resumen, tomando un poquito así como los puntos claves de lo que hemos conversado en esta hora. Cuando hablamos de Otto Corrales, hablamos también de un hombre que le agradece a un maestro, como es el señor Carlos Hernández, el señor del periodismo, de la locución en la zona norte, una voz que quedó grabada en la zona norte para siempre. Cuando hablamos de radio, hablamos de imaginación, donde Otto inicia en programas de opinión, dando sus primeros pasos hasta en política, ¿verdad? Ahí la importancia de un mensaje, desde la lectura de un mensaje marca la diferencia. Ese es el objetivo de la radio. Ponemos el ejemplo de décadas atrás, cuando vía radio, que nos esperen con los caballos porque vamos saliendo del Hospital San Carlos, ¿verdad? Entonces la importancia de llegar y que estuviesen los caballos. Ya a mí me quedó grabada ese ejemplo, ¿verdad?
En una cabina es un lugar de magia donde hay capacidad, hay contenido, hay una gran apertura, pero sobre todo hay un gran trabajo detrás de toda una noticia. Un grupo de personas con muchas horas de trabajo que se dedican para llevar la mejor información de primera mano y con todo el respeto a cada uno de ustedes. El avance de la tecnología pues ha facilitado, antes se cumplían múltiples funciones desde la radio, no solamente como ahora lo vemos que llegan Wendy y Clara y se sientan acá, ¿verdad? Sino hay todo un avance. El impacto de la radio en Costa Rica, el impacto de la radio en la zona norte desde Radio San Carlos, es desarrollo de información. Por ejemplo, el rol de las madereras abriendo caminos, Aerovía San Carlos, ¿verdad? Viajar a Monterrey, Fortuna y otros lugares que antes por cuestión de camino no se podía llegar, y todo eso se da. Los primeros medios de comunicación, bueno, CIMA, Radio San Carlos al Día. Publicaciones que marcaron, como San Carlos, el gigante dormido, ¿verdad? Es una publicación que da poder, que da empoderamiento y que levanta roncha en ese tiempo. Las noticias marcan. En el caso de Otto podemos mencionar como la tragedia de Puente Casa, y ahora bien nos lo decía al final, ¿verdad? De muertes de algunos conocidos, o el impacto que tiene llegar a cubrir una noticia y de ciertas personas. La proyección social que tiene la radio por medio de campañas, ayudas y otros, ayuda a mitigar el sufrimiento humano, porque trabajamos con la persona. La radio es credibilidad y hace historia. La radio sigue siendo la radio porque es transparencia, es prevención. Se ejemplifica cuando se va la luz, tenga un radio con baterías, ¿verdad? Para que esté informado. La radio es el medio fácil, ágil y oportuno para informarse. Y muy importante, en Radio San Carlos la línea editorial que se tiene es la línea del servicio, como bien lo hemos visto. Saludar a Flor Badilla en Platanar, Esmeralda Castillo desde Palmares, don Joaquín Castro, un saludo cordial para Otto, Wendy y para la otra muchacha, muy lindo el relato. Y también para Mauricio, que está desde Controles. Manuel Morales, saludos, y a Gustavo Salazar. Ese programa se llama El Aviso Oportuno, así se llamaba. Muy bien. Otto, se nos ha ido el rato, se nos fue la hora. Agradecerte porque realmente creo que para celebrar el Día Mundial de la Radio teníamos que celebrarlo en casa, y qué mejor que Otto Corrales, la voz privilegiada, como lo hemos llamado, ¿verdad?, en Radio San Carlos. Bien, gracias Wendy y a Clara, y bueno, el espacio, yo creo que me hizo toda una retrospectiva, ¿verdad? Pero creo que al final de cuentas, para el cierre, y hablábamos del respeto y demás, yo creo que en la vida uno se gana la cuestión de credibilidad en los medios de comunicación, y eso es fundamental, porque siempre los medios de comunicación y los periodistas vivimos de las fuentes, y es a doble vía. Yo confío en vos, saber que si Wendy me llama, me manda una información es cierta, y vos confías en mí de pasarme una información porque sabes que el manejo que yo le voy a dar es el adecuado. Y siempre recuerdo, yo tuve un informante, solo me llamaba, ya estábamos en la época de los celulares, y donde yo estuviera a cualquier hora me entraba un mensaje negro, lo tenía, porque él se me anunció solo como negro. Y para mí la fuente negro era fundamental y era totalmente credibilidad. Yo siempre decía, esto sucede, y yo me iba para donde fuese porque el hecho era cierto, y nunca nos conocimos. Y eso ha pasado mucho, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, me recuento al tema de Nixon, ¿verdad? El expresidente norteamericano que lo quitaron de la presidencia, ahora muy de moda, y que decían garganta profunda. Claro, los periodistas del Washington Post sí lo conocieron, 2 periodistas nada más, pero nunca el jefe editorial o el director del medio lo conocieron, y lo pusieron con ese nombre de garganta profunda, pero lo que se dio fue una comunicación y un respeto y una credibilidad entre las partes. Y eso es esto. Yo debo tener el respeto para quien está a través de las ondas de la radio o a través ahorita de un perfil de redes sociales, y ese respeto es a doble vía. Yo
para las actuales y nuevas generaciones que estén dentro de los medios y la gente que hace radio y que está en medios que hoy que hace medios en plataforma también, el respeto es fundamental y hay que entenderse esa empatía entre quién me escucha y quién me está viendo con respecto a lo que yo estoy brindando. Y yo creo que por ahí es el camino para vivir y existir mejor, ¿verdad? Sí, no, muchísimas gracias, sobre todo por ese viaje que nos ha permitido del pasado y en este momento valorar lo que se tiene, o sea que no ha sido de gratis y lo más importante, lo que usted acaba de decir, es el respeto mutuo por la persona a quien se va a llegar la información y la persona que dio la fuente. Y Otto, antes de irnos, unas palabras para vivir, para existir, una puerta abierta al autocuidado, está en tu mente, está en tu corazón, está en ti, son 7, 8 meses que estamos al aire, ¿verdad? Sí. Y un grupo de personas que quiso hacer algo diferente, ¿verdad? Desde la disciplina de la orientación. No, yo lo que sé es que, bueno, desde que llegué a la radio siempre me decían, vieras que hay unas muchachas así, ¿sabes? Que son educadoras y que hacen todo un gran esfuerzo y un gran trabajo, ahí van con las uñas y todo, y ya cuando lo logré conocer y ya conocer más a fondo el trabajo que dan, la verdad es que, primero que todo, ya siento que están más que yo, enamorados del medio, ¿verdad? Lo otro es que le han venido a dar una luz diferente a la emisora, que esto es fundamental, y un aire fresco a la radio, y que ya están contribuyendo en otras áreas, y que en los próximos días vamos a invitarlas a participar de otras actividades, y yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Y sobre todo porque también ustedes, aunque que los amigos vean, me mandaron un guión debidamente hecho, que tenía que mandarles información y demás, pero bueno, yo sabía a qué venía, ¿verdad? A través de un guión, y yo creo que eso muestra lo que estamos hablando, el respeto y sobre todo la planificación, porque al final de cuentas lo que se quiere es un programa de calidad, y eso es lo que los medios actuales debemos ofrecer, programas de calidad, de contenido, que al final nos provoquen algo, una inquietud. Y yo creo que a muchos lo que les ha provocado es ese viaje en el pasado, esa retrospectiva y sobre todo el rol que tienen los medios hoy y siempre, seguirán siendo lo mismo. El medio es la forma para interpretar, escuchar, analizar, y ya no hay distancias, todo se ha cortado y sabemos lo que está pasando en cualquier parte del mundo, pero yo creo que esa es la magia de lo que se llama comunicación. Bueno, sin antes darte un presente, vamos a seguir viniendo, salgo regaladísimo, hasta la botella de agua y todo lo demás. Un recuerdo de la compañía hoy en Vivir para Existir. Los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Vivir para Existir por Radio San Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo miércoles. Radio sigue siendo radio.